Quiero compartir con ustedes un tema que ha estado sobre mi corazón últimamente. He estado meditando en un pasaje de la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 3, los versículos 9 y 10, y propongo compartir mis reflexiones con ustedes, confiando que nos ayude a todos para comprender las grandes y gloriosas promesas y propósitos de Dios para nuestras vidas. El pasaje lee así: Colosenses 3, 9 y 10. Habiéndonos despojado del viejo hombre con sus obras y revestido del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, o sea, conforme a la imagen de Dios, se va renovando en el conocimiento pleno. Esto nos enseña, hermanos, que el creyente vive en un creciente proceso de renovación, que culminará en un conocimiento pleno de Dios y siendo nosotros conformados a la imagen de nuestro Creador. ¡Qué verdad enorme! Esta verdad nos abre una gran ventana, un ventanal diría, para comprender el propósito de Dios al crear al hombre. En Génesis 1:26 dice así: hagamos al hombre. Hagamos está escrito en plural, o sea que intervino la Trinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y los tres, la Trinidad, de común acuerdo, dijeron: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esto está en Génesis 1:26. Y en 1:27 reitera, enfatiza esta verdad. Dice: el propósito y su cumplimiento. Y creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. 3 veces se repite, verso 26, 26 al principio y 26 al final. Y luego, en el Génesis capítulo 5, verso 1, dice: el día que Dios creó al hombre, a su semejanza lo creó. 4 veces nos dice que el hombre fue creado a la imagen y a la semejanza de Dios. Ahora, Dios no abandonó su propósito inicial a pesar de la caída del hombre y de su pecado, de su rebelión y de su desobediencia. Lo continúa teniendo a ese propósito y lo va a lograr porque Dios no cambia de opinión. Tiene un plan y lo va a cumplir. La Biblia, la palabra de Dios, es el intérprete de sí misma. Es la palabra de Dios y se interpreta a sí misma. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tenemos un pasaje del cual queremos interpretarlo, recurrimos a otros pasajes que tratan sobre el mismo tema y que nos amplían el conocimiento. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a leer los distintos pasajes del Nuevo Testamento que hablan acerca del propósito de Dios. Los pasajes son Romanos 8, 28 y 29, 1 Corintios 15, 44, 2 Corintios 3, 18, y luego pasamos a Colosenses y también finalmente la carta a los Hebreos. Esas
tres libros, esas tres referencias, nos hablan acerca de la imagen de Dios. La primera dice así: Dios, a los que conforme a su propósito son llamados, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Qué hermoso el pensamiento este de que Cristo es el primogénito, o sea, el hermano mayor. Cristo, nuestro hermano mayor. Algún día vamos a dialogar y hablar acerca de este tema tan tierno, tan lindo, que Jesús es nuestro hermano mayor. En 1 Corintios 15, 44 dice: así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, nuestro viejo hombre, llevaremos también la imagen del celestial. 2 Corintios 3:18. Nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados, no seremos, somos, tiempo presente, de gloria en gloria, en la misma imagen, por el Espíritu del Señor. Y esto nos habla de un proceso que según esta parte, según el pasaje, nuestra parte tiene esta clave. Nuestra clave es mirar con fe, enfocar nuestros ojos espirituales en el Señor y en su gloria. Y este ejercicio espiritual, muy útil, irá transformándonos a la imagen del Señor, y es una obra que el Espíritu Santo realiza en nosotros. Es un proceso en el cual Dios está obrando a través del Espíritu Santo. Nuestra responsabilidad es enfocar nuestros ojos espirituales en el Señor. Además de mirar al Señor, como dice aquí, debemos hablar y dialogar con Él. Hablamos con los amigos, hablamos con el prójimo, hablamos con las personas con quienes tenemos cosas en común. Entonces, hablamos en Él y por medio de la oración y de la adoración le hablamos a Dios. Y Dios nos responde y nos habla a nosotros por medio de la lectura de su palabra, y de esta manera tenemos un diálogo. Hablamos, dialogamos con el Señor. En el Antiguo Testamento tenemos un pasaje muy hermoso que vamos a leer, que nos ilustra lo que es esto de dialogar, de hablar con el Señor, y que tiene un proceso y un propósito tan profundo y espiritual en nuestra vida. Me refiero a Éxodo capítulo 34, y vamos a leer del versículo 27 hasta el 35. Síganme ustedes o miren después en sus Biblias. Es un pasaje muy interesante, muy conmovedor. Dice: Jehová dijo a Moisés: escribe estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho un pacto con Israel. Y Moisés estuvo con Jehová 40 días y 40 noches, y escribió en las tablas las palabras del pacto de los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte con las 2 tablas del testimonio en su mano,
Al descender del monte, ¿no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios? Su piel resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo. Entonces Moisés los llamó, y toda la congregación, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó que Jehová le había dicho lo que Jehová le había dicho en Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso su velo sobre su rostro. Y cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le había mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés hasta que entraba y hablaba con Dios. Moisés estuvo mucho tiempo hablando con Dios. Y cuando volvía y le daba el mensaje al pueblo, su rostro resplandecía. Él no se daba cuenta. Los que lo veían se daban cuenta. Él estaba inconsciente de esto. Este pasaje nos dice, en síntesis, que por 40 días estuvo dialogando con Dios, que al descender del monte no sabía que su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Pregunto, hermanos, ¿nosotros hablamos con Dios? ¿Dialogamos con Dios? En el verso 30, miraron a Moisés y aquí su piel resplandecía. Su piel era resplandeciente. La síntesis de este pasaje es la siguiente. Por 40 días, por un largo tiempo, Moisés estuvo en la presencia de Dios, hablando con Dios. Al descender, sin saberlo, su rostro resplandecía. Esto se repite 3 veces. Verso 29, verso 30, verso 35. Tercer punto de la síntesis. Al estar en la presencia de Dios y hablar con Él, produce un efecto singular. Misteriosamente, algo de la divinidad se adhiere a nuestra alma, a nuestro corazón. Cuando estamos dialogando con Dios, algo divino, queridos, se adueña de nuestro espíritu, de nuestro corazón, de nuestro ser interior. Bien, ahora continuamos, hermanos, con los pasajes del Nuevo Testamento que hablan sobre el tema. Habíamos hecho primera y segunda Romanos, primera y segunda Corintios, y ahora vamos a leer en Colosenses el capítulo 1, y vamos a leer yo en voz alta y luego lo comentamos, del 1, del 9 al 16. Dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos,
no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento del Señor, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Jesús es la imagen del Dios invisible. En este párrafo, que contiene hermosas frases, Pablo intercede a favor de los colosenses y culmina con la supremacía de Cristo, presentándolo como la imagen visible del Dios invisible. Vale decir que si queremos ver a Dios, debemos mirar a Jesucristo nuestro Señor y poner la vista en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. En Hebreos 1, del 1 al 3, dice lo siguiente. Es la introducción a esta hermosa carta y dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, en tiempo pasado, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, no el mundo, el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hechos tanto superior a los ángeles. Es un pasaje que exalta la persona del Señor Jesucristo. Pero dice aquí que Él es la misma imagen de la substancia de Dios. La substancia es la esencia, la realidad, la totalidad de Dios. Jesús es la misma imagen de todo eso. Y Dios ha entregado todo en sus manos. Por medio de él, Dios hizo la creación, creó al mundo. Y por medio de él va a juzgar al mundo. Jesús es la misma imagen, la sustancia de Dios. Santiago, para ir terminando con este tema, Santiago dice sencillamente: los hombres están hechos a la semejanza de Dios. Que los incrédulos digan lo que quieran, pero los hombres están hechos a la semejanza de Dios. Y así concluimos. El propósito de Dios es tener un pueblo, una nueva humanidad, con perfecta semejanza a Él y a su Hijo Jesucristo. Dios quiere que seamos como Él.
y como su Hijo Jesucristo. Esto es lo que hemos visto previamente, llegar a un conocimiento pleno. Miren, una cosa es creer en Dios y otra cosa muy distinta es conocer a Dios. El apóstol Pedro, con otras palabras, pero nos transmite el mismo pensamiento. Él tiene un enfoque distinto, pero en esencia es la verdad. Él dice así: tenemos preciosas y grandísimas, utiliza dos superlativos. Algo que tiene precio, un precio alto, pero algo precioso es más que un precio alto. Él dice un precio alto y, además de eso, grandísimo en las promesas del Señor. Tenemos una seguridad, tenemos preciosas y grandísimas promesas que por medio de ellas, por medio de ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Esto es el propósito de Dios, que tú y yo seamos participantes de la naturaleza divina. Sí, qué glorioso. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Amén.